B. ¿Cómo se modifican los derechos subjetivos? Hay, en general, dos tipos de modificaciones que sufre un derecho. A. La subjetiva, que es todo cambio que el derecho sufre en la persona de su titular. Este cambio puede ser de los sujetos activos o pasivos de los derechos. B. La objetiva, que es todo cambio cualitativo o cuantitativo del objeto del derecho, es decir, las distintas modificaciones que éste puede sufrir. Los derechos se modifican por acto entre vivos o por causa de muerte. Hablamos en este caso de transferencia o transmisión de derechos. La transferencia o transmisión es el cambio de titular de un derecho, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte respectivamente. Por regla general, la transferencia de un derecho es a título singular, en el sentido que el adquirente de los derechos no puede recibir más derechos u obligaciones que los que tenía el antecesor en el dominio. La transmisión, en cambio, puede ser a título universal o singular, es decir, es universal cuando se puede transmitir todo el patrimonio de un antecesor, herencia, y es singular cuando se sucede en ciertas especies o cuerpos ciertos, legados. Modificación subjetiva. Esta modificación puede consistir en el cambio del titular o sujeto activo del derecho o del sujeto pasivo del mismo. El derecho real solo puede modificarse cambiando al sujeto o titular del derecho. Mientras que los derechos personales pueden modificarse cambiando al sujeto activo del derecho, lo que se realiza mediante la transferencia del mismo, cesión del derecho AR 1901 y SS. O su transmisión. O bien cambiando al sujeto pasivo del mismo, lo que solo puede realizarse, por regla general, a través de la novación, AR 1628 y 1631 N3, en la que un nuevo deudor sustituye al antiguo, lo que implica en el fondo el cambio de una obligación por otra. Modificación objetiva. Esta puede consistir en un cambio cualitativo, es decir, el derecho aquí se transforma experimentando un cambio en su naturaleza o en su objeto. De cambio en la naturaleza. La hipoteca de un fondo, si éste se destruye, se convierte en crédito de la suma debida por el asegurador. Cuando es el objeto el que cambia, nos encontramos en el caso de la subrogación real, AR 1727, que es la figura jurídica que importa la sustitución de una cosa por otra, de una prestación por otra. La modificación puede producirse también por un cambio cuantitativo, es decir, cuando el objeto o elemento real se incrementa, por consolidación del usufructo con la nuda propiedad, por la edificación de un terreno, o por disminuye, cuando el acreedor luego de la repartición en una quiebra recibe menos de su crédito. Pueden sufrir muchas modificaciones. Se clasifican en dos tipos. C. ¿Cómo se extinguen los derechos subjetivos? La extinción puede ser solo para el titular que lo detentaba o la extinción definitiva del derecho. En la transferencia y transmisión el derecho se extingue solo para su titular. La extinción definitiva de un derecho se puede producir en varias situaciones. Con los derechos personalísimos cuando fallece su titular, usufructo, uso y habitación. Por haberse dejado de gozar, servidumbres activas, por su accesoriedad se extinguen con la extinción de la obligación principal que garantizan, hipoteca y prenda. Con la llegada del plazo o el cumplimiento de la condición. En el caso de los derechos personales con el pago y en general todos los modos de extinguir las obligaciones, entre ellos el mutuo acuerdo del acreedor y deudor, AR 1567, que se denomina mutuo disenso o resciliación, que podemos definir como la convención en virtud de la cual las partes acuerdan poner término a una relación jurídica. Decíamos que excepcionalmente, el derecho subjetivo real se puede extinguir por el no uso. Se da en el caso de los derechos reales que imponen un gravamen. Si no se ejerce quiere decir que no tiene sentido mantener el gravamen y solo en ese caso se pueden exigir. Esto se da en el derecho real de servidumbre, impone un gravamen al dueño del predio sirviente, si no se ejerce en 3 años se entiende extinguido. Fuentes de los derechos subjetivos. Son los hechos de donde emanan. Los derechos reales tienen su fuente en alguno de los modos de adquirir que señala el AR 588, mientras que los derechos personales tienen su fuente en alguna de las fuentes de las obligaciones que señala el AR 1437. Estas fuentes de las obligaciones se reclasifican tradicionalmente en contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. La ley es el fondo, la fuente de todos los derechos tanto reales como personales. El contrato está definido en el AR 1438 del Código Civil, como un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algo. Los cuasicontratos, delitos y cuasidelitos se estudian del análisis conjunto de los artículos 2284 y 2314. Cuasicontrato es el hecho voluntario, unilateral ilícito del cual nacen obligaciones.
Delito civil es el hecho ilícito culpable cometido con intención, que ha inferido daño a otro. Cuasidelito civil es el hecho ilícito, culpable que ha inferido daño a otro. El derecho subjetivo que nace en estos dos últimos casos es el del que ha sufrido el daño para exigir su reparación.